Buenos días a todos, o buenas noches a todos. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la regulación hormonal, en este caso que incide sobre la espermatogénesis, sobre las gónadas masculinas. Y habíamos dejado planteado el nivel hipotalámico con la GnRH, el hipofisario con las gonadotrofinas, y luego la gónada, que también bajo la influencia de estas señales genera sus propias hormonas esteroideas, ¿verdad? Hablamos de los andrógenos que provenían de las células de Leydig y también de la inhibina, que desde las células de Sertoli del interior del túbulo seminífero inhibían justamente a las glándulas neuroendocrinas hipotalámicas y la hipófisis. Ahora vamos a compartir entonces la presentación en donde se aclara justamente el punto, y esto ya pasa a ser extensivo para ambos sexos. Entonces tenemos que la reproducción, es decir, la formación en principio de las gónadas y el control de las glándulas y conductos accesorios están dados por los impulsos iniciales generados por el hipotálamo con la GnRH, que comienza a aparecer en el varón en forma constante desde la pubertad, y a partir de la pubertad de la mujer aparece, pero ya va a ser una subida y bajada de esta hormona cíclicamente para controlar que cíclicamente también suben y bajen las gonadotrofinas. De la hipófisis anterior surgen las gonadotrofinas, LH y FSH, y luego existen factores inhibitorios provenientes de las gónadas, es decir, de testículos y ovarios, para inhibir justamente a hipotálamo e hipófisis. Bueno, el patrón o esquema general del control hormonal, tanto de testículos como de ovarios, se muestra en esta figura, en donde en el sistema nervioso central llegan impulsos, que ya hemos hablado de ellos, tanto internos como externos, que constituyen estímulos que generan que el hipotálamo genere GnRH, o sea, la hormona liberadora de las gonadotrofinas, que actúan sobre las células de la hipófisis anterior o adenohipófisis, liberando LH o luteinizante y FSH o folículo estimulante. Los nombres se conservan para el varón, dijimos. Y acá ustedes tienen en celeste lo que sería el área de las gónadas, ¿sí? Entonces, en ambas gónadas hay células secretoras de hormonas, células endócrinas. Estas son células que son estimuladas por la luteinizante. Y estas células entonces van a generar los andrógenos y estrógenos, o sea, las hormonas esteroideas, que conocemos como andrógenos y estrógenos de la familia esteroide, justamente. Bueno, aquí Silverton también les pone hormonas peptídicas porque en este caso estarían las inhibinas y activinas. Nosotros hemos mencionado las inhibinas hasta ahora. Luego, FSH también en ambas gónadas, testículos y ovarios, va a impulsar, digamos, la producción de las células sexuales o gametos. Entonces, dentro de lo que es testículo, va a impulsar la espermatogénesis, y dentro de los ovarios, la ovogénesis u oogénesis. Aquí, la producción de los gametos, entonces, está también controlada por las hormonas que la propia gónada está generando para este proceso. Andrógenos o testosterona es lo que ya vimos para testículos, pero vamos a ver también que los estrógenos producidos por el ovario también influyen en la formación del óvulo. Bien, esta línea punteada que ustedes ven aquí
es importante porque LH debe también ir en concurso, digamos, o actuar a la vez con FSH, sobre todo, ya lo hemos visto para el varón, para que se generen gametas a ritmo y normales, viables. Así que por eso también es esta línea punteada. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre la hormona sexual, sea el andrógeno o el estrógeno, que impulsa LH, tienen que estar presentes en ese lugar en donde están las espermatogonias u ovogonias para permitir, por eso se dice ser permisiva, la acción luego de la FSH para la formación normal de los gametos. Y también en este gráfico vemos que hay feedbacks, que están en estas líneas punteadas en verde. Muy bien, los mismos andrógenos o estrógenos o hormonas esteroides sexuales van aumentando de nivel en sangre y entonces llegan por circulación sanguínea a inhibir a las células liberadoras de las gonadotrofinas y también llegan al hipotálamo inhibiendo la liberación de GnRH, haciendo un control para que no sea excesiva este ritmo o el número, en el caso de los espermatozoides, la formación de las gametas. Y acá hay un feedback cortito, o sea, un circuito corto o una asa corta, en donde se puede ver que la misma producción en exceso de las gonadotrofinas va a inhibir a la propia liberación de GnRH. Entonces, todo esto se controla por circuitos cortos o asas cortas y asas largas. Pero aquí hay un detalle que es este cuadrito y que vamos a ver ampliado en una próxima diapositiva. Bueno, acá está solito el esquema que acabamos de analizar. Y el resumen entonces de los bucles largos que van a incluir a las gonadotrofinas, la GnRH y el bucle corto de las gonadotrofinas hipofisarias a el hipotálamo. Bueno, les decía que este cuadrito es muy importante, porque ¿qué tenemos aquí? Nivel de las hormonas esteroides liberadas por gónadas, ovario y testículo, y el efecto logrado por estas feedback negativos o positivos, que es lo que justamente queremos destacar. ¿Qué pasa si de estas hormonas esteroides, por ejemplo, los andrógenos, hay una concentración baja? Al haber una concentración muy baja, pero no alcanzar entonces a inhibir efectivamente la secreción de las gonadotrofinas, entonces no alcanza a haber una retroalimentación negativa efectiva. Entonces las gonadotrofinas siguen aumentando. O sea, esto es cuando hay casi nada. Cuando la concentración ya es mediana, alcanzan a inhibir por retroalimentación negativa, entonces las gonadotrofinas liberadas disminuyen. Poco, pero disminuyen. Cuando la concentración de las hormonas esteroides es muy alta, digamos, aumentado, el efecto entonces es una retroalimentación negativa neta, bien constatable y disminuye importantemente las gonadotrofinas en sangre. Ahora, ¿qué pasa cuando la concentración es alta en la mujer y los ovarios están liberando entonces mucho estrógeno o hormona femenina? En este caso, se comporta diferente a la concentración alta de andrógenos, incluyendo la mujer. Porque cuando aumentan los estrógenos ováricos y van pasando los días en el ciclo, digamos,
y aumentan los estrógenos, acercándonos al momento de la ovulación, esos estrógenos altos, en vez de hacer una inhibición de las gonadotrofinas hipofisarias, la estimulan aún más, haciendo que más gonadotrofina FSH surge de hipófisis, más estrógeno libera el ovario, más FSH de hipófisis, más estrógeno, entonces esto se constituye en una retroalimentación positiva. Por eso cuando empieza a crecer el folículo ovárico y a secretar estrógeno, más FSH viene, más folículo hay, más estrógeno se libera, y esto es un aumento que se va a cortar cuando se va a detener cuando el folículo se rompa y deje de ser folículo para pasar a ser otra estructura. Y entonces cambia de liberar estrógeno a liberar otras hormonas. Entonces, luego de la ovulación esto se detiene y se corta este círculo vicioso o retroalimentación positiva. Entonces, cuando las hormonas sexuales son casi nulas, no alcanzan a inhibir negativamente y la hipófisis libera más gonadotrofinas, estimulando entonces el aumento, digamos, de esta secreción. Cuando ya, no alcanzando a inhibir, entonces aumentan las gonadotrofinas. Cuando ya hay una concentración media de hormonas sexuales, comienza la inhibición por feedback negativo y entonces van a comenzar el descenso de FSH y LH. Cuando ya la cantidad de hormonas sea alta, en varón la inhibición es fuerte, en mujer comienza una retroalimentación positiva que aumenta aún más los estrógenos y las gonadotrofinas. Muy bien. Muy bien, y ahora pasaremos a hacer un recordatorio, porque esto ustedes ya lo saben, de cómo ocurre la formación de las células sexuales, la gametogénesis, ¿no? Tenemos una definición desde Silverton de lo que es la gametogénesis, que es la formación de las células sexuales o gametas. Y acá tenemos que tener en cuenta que dice, desde el estado inútero hasta la pubertad. ¿Por qué? Porque las células germinales en realidad migran dentro del cuerpo cuando somos embriones y se ubican en una masa de células mesodermales, por decirlo así, y en el caso de los ovarios quedan rodeando la masa celular cuando el embrión es femenino, y en principio ocurre esto porque en principio todos los embriones son femeninos, pero luego si se manifiesta la presencia del gen SRY, que viene en la parte, digamos, del cromosoma Y propio del varón, entonces solo en ese caso estas células periféricas germinales se hunden al interior de la masa de la gónada en formación y pasan a formarse luego los túbulos seminíferos con estas células germinales bien por fuera, para que cuando el varón sea púber y se desarrolle, comiencen la actividad de formar estas espermatogonias, ahora ya espermatogonias, a formar los espermatozoides. Y en el caso de que el embrión sea de una mujer, no hay gen SRY, no hay gen SRY, entonces quedan por fuera las células germinales, formando ese epitelio germinal, que luego sí va a quedar en la corteza del ovario, en la parte de afuera, digamos, más externa del ovario, con las cubiertas, por supuesto, necesarias, para esperar a la pubertad también para comenzar la ovogénesis. En la pubertad, entonces, gracias a la GnRH, va a comenzar a estimular a estas células a comenzar a hacer las divisiones meióticas, meiosis 1 y meiosis 2, generando los ovocitos o espermatocitos primarios
y luego los ovocitos o espermatocitos secundarios, para así terminar el proceso dando las gametas. Óvulo 1 por célula original ovogonia viable, y 3 células también haploides que no son viables y que son los corpúsculos o cuerpos polares. En cambio, en el varón da 4 gametas viables, o sea, por espermatogonia, 4 espermatozoides viables. Esto tiene, la gametogénesis tiene diferentes tiempos, como dice acá, para los varones y para las mujeres. Este es el gráfico que resume las gametogénesis femenina a la izquierda en rosados y a la derecha en azules y celestes en los varones. Y al medio está destacando la etapa del proceso específico. Bien, entonces, si vamos analizando por partes, siempre las células originales o germinales sufren mitosis que incrementan el número de estas células, dejan unas en reserva para la próxima espermatogénesis u ovogénesis, y otras comienzan el proceso de ir hacia la meiosis 1. Si ustedes observan acá en el femenino, hay ovogonias que van a ir a meiosis 1, es decir, en vez de separar durante la meiosis las cromátides de un cromosoma, van a unirse los cromosomas homólogos de un par, y lo que se van a separar van a ser cromosomas. Como consecuencia de esto, 46 cromosomas unidos en 23 pares, cuando se separen los 23 pares de cromosomas en sus cromosomas del par, van a generar 2 células haploides. Esas 2 células haploides, que serían los espermatocitos, los ovocitos, perdón, van a sufrir meiosis 2, y como consecuencia de esta meiosis 2, que es como una mitosis, pero que no se han duplicado las cromosomas, digamos, terminan dando al óvulo y a los 3 cuerpos polares. Eso es lo que ustedes van a ver aquí, al ovocito secundario, que va a terminar transformándose por factores de maduración dentro del folículo del ovario, en el óvulo viable, que se lleva casi todo el citoplasma, y los 3 cuerpos polares no viables que van a quedar con escasísimo citoplasma. Mientras que en el varón, por meiosis, producimos muchas espermatogonias. Todas las espermatogonias van a meiosis 1, meiosis 2, como espermatocitos primarios y secundarios, dando 4 espermatozoides haploides y viables. Cualquiera de ellos se puede reunir con, o sea, cualquiera de ellos y de todas las espermatogonias originales, esos millones de espermatozoides, cualquiera de ellos podría unirse con el único óvulo, en principio, y en la mayor parte de los casos, que va a generar una mujer en cada ciclo fértil. Es decir, que una mujer va a generar un solo óvulo viable cada 28 días, por esto de la inversión que decíamos que hace la mujer en esta célula reproductiva, con cualquiera de los millones de espermatozoides de la eyaculación, en el caso de que haya una cópula natural y normal, ¿no? Y de allí, 23 cromosomas del pronúcleo femenino con 23 del pronúcleo masculino se unirán en el cigoto de 46 cromosomas, que restituye el número diploide normal humano, ¿sí? Bien, acá ustedes lo van a tener en la presentación parte por parte para irlo analizando, y recordamos ahora otro aspecto de la espermatogénesis y ovogénesis normal, que es las gónadas, para que haya normalidad, tienen que colaborar hormonalmente secretando hormonas sexuales, hormonas esteroides. Los ovarios van a generar
estrógenos como hormonas femeninas, y en una parte particular del ciclo van a cambiar esta secreción de estrógenos por los progestágenos o progesterona. Los testículos no van a sintetizar estrógenos, van a sintetizar andrógenos, y el principal va a ser la testosterona. Nosotros hemos visto esta gráfica en donde hemos visto cómo entre todos los esteroides comparten las vías de síntesis o biosintéticas que están, por supuesto, comandadas en cascada por enzimas que transforman precursores en otros y otros son precursores de otros esteroides. Bueno, y acá nosotros vemos que a partir del colesterol se generan los progestágenos o progesterona y algunas vías que no se conocen muy bien generan testosterona, es decir, que de acuerdo a las enzimas existentes dadas por la genética femenina y masculina, se elaboran las hormonas masculinas o los andrógenos y en ambos sexos, pero en el varón, por supuesto, en mayor cantidad y en el testículo únicamente en el varón porque en la mujer no hay. Y en el caso de las hormonas que secretan la glándula suprarrenal, allí también está la familia de los esteroides y esa glándula, las células de cada capa tienen sus enzimas para sintetizar y liberar estas hormonas de la corteza suprarrenal, incluyendo también a los mineralocorticoides como la aldosterona. Muy bien.